En la fiesta de aniversario de mis padres, mi madre repartió bolsas de regalo a todos los que importaban. Cuando yo no recibí nada, levantó su copa de champán y anunció frente a toda la familia que yo había sido adoptada y que nunca había sido realmente su hija. Valeria siempre fue diferente, declaró con una sonrisa cruel mientras todos los invitados me miraban con lástima. Nunca encajó con nosotros porque no comparte nuestra sangre. El silencio mortal que siguió fue roto solo por el sonido de mi copa de cristal, estrellándose contra el suelo de mármol. Pero en lugar de llorar o salir corriendo como todos esperaban, me quedé allí parada, completamente calmada, y devolví la sonrisa a mi madre, porque había algo que ella no sabía sobre esa adopción, algo que estaba a punto de destrozar su mundo perfecto. Soy Valeria Ruiz, y durante 32 años creí que Esperanza y Ricardo Herrera eran mis padres biológicos. Había construido mi vida alrededor de esta familia que ahora me rechazaba públicamente, pero lo que mi madre no imaginaba era que yo había descubierto la verdad sobre mi origen meses atrás. Una verdad que convertiría su momento de traición en su peor pesadilla. La humillación de esa noche de sábado en el salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad se había estado gestando durante años. Mi hermana menor, Alejandra, siempre había sido la niña dorada de la familia Herrera. A los 28 años, era una exitosa periodista de televisión, casada con un médico prominente, y madre de 2 niños que mis padres adoraban. Yo, por el contrario, era la hija problemática que trabajaba como enfermera en el turno nocturno y que a los 32 años seguía soltera. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Era la frase que había escuchado toda mi vida. Alejandra obtenía las mejores calificaciones. Alejandra conseguía los mejores trabajos. Alejandra se casaba con el hombre perfecto, y yo siempre quedaba en segundo plano, recibiendo migajas de atención y afecto. La tensión había escalado dramáticamente 3 meses antes, cuando Alejandra y su esposo Patricio anunciaron que esperaban su tercer hijo. La noticia fue recibida con una celebración digna de una boda real. Mis padres organizaron una cena especial, compraron regalos costosos, y mi padre hasta brindó por la continuación del legado Herrera. Esa misma semana, yo había intentado contarles sobre mi ascenso a supervisora de enfermería en el hospital, un logro por el que había trabajado durante 5 años. Mi madre me interrumpió para hablar sobre los antojos de Alejandra, y mi padre cambió de tema para discutir los planes de ampliación de la casa para acomodar al nuevo bebé. La diferencia de trato se volvió tan evidente que incluso algunos familiares comenzaron a notarlo. Mi tía Esperanza, hermana de mi madre, me había llamado para preguntarme si todo estaba bien en casa. «Es como si no fueras parte de la familia», me había dicho con preocupación. Sus palabras me dolieron porque confirmaban lo que yo había sentido toda mi vida. Fue después de esa conversación que decidí investigar. Algo en la forma en que mis padres evitaban ciertos temas sobre mi infancia, la ausencia de fotos de mi madre embarazada de mí y algunos comentarios casuales de familiares ancianos me habían sembrado dudas durante años. La búsqueda comenzó de manera inocente. Mientras organizaba documentos familiares para ayudar a mis padres con la renovación de su testamento, encontré mi certificado de nacimiento original. Lo que vi me heló la sangre. Mis padres biológicos eran Esperanza Herrera y un hombre llamado Roberto Silva, no Ricardo Herrera. La confusión inicial se transformó en shock cuando me di cuenta de lo que significaba. Mi madre biológica era mi propia madre adoptiva, pero mi padre biológico era completamente diferente. Había sido concebida antes del matrimonio de mis padres, fruto de una relación que mi madre había mantenido en secreto. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando recordé las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación, las miradas nerviosas entre mis padres cuando alguien comentaba sobre mi parecido físico con la familia, y la insistencia extraña de mi madre en que me parecía más a mis abuelos lejanos. Decidí contratar a un investigador privado para que me ayudara a encontrar más información sobre Roberto Silva. Lo que descubrió cambió todo mi entendimiento sobre mi lugar en esta familia y sobre la mujer que me había criado. Roberto Silva no era solo cualquier hombre, era el hermano mayor de Ricardo Herrera, el esposo de mi madre. Mi padre biológico era el hermano de quien yo creía que era mi padre. Esperanza había tenido una aventura con el hermano de su futuro esposo, había quedado embarazada, y cuando Roberto murió en un accidente automovilístico, Ricardo se había hecho cargo de ella y del bebé que esperaba. Pero la historia era aún más retorcida.
Roberto Silva había sido extremadamente adinerado, dueño de varias propiedades y un exitoso negocio de construcción. Según los documentos que encontró el investigador, había dejado todo en un testamento a su hijo no nacido, es decir, a mí. Mi madre y Ricardo habían estado administrando esa herencia durante más de 30 años, usando el dinero para construir su imperio familiar mientras me mantenían en la ignorancia. La cuenta bancaria a mi nombre contenía más de 2 millones de pesos, más varias propiedades que generaban ingresos mensuales sustanciales. Todo el dinero que habían usado para mimar a Alejandra, para comprar su casa lujosa, para financiar su estilo de vida, había sido mío por derecho desde el día que nací. La revelación me devastó emocionalmente, pero también me llenó de una furia fría y calculada. No solo me habían mentido toda mi vida sobre mi identidad, sino que habían robado mi herencia para favorecer a su hija real, mientras me hacían sentir como una carga no deseada. Durante semanas, luché con la decisión de qué hacer con esta información. Una parte de mí quería confrontarlos inmediatamente, pero otra parte sabía que necesitaba un plan. La traición era demasiado profunda, demasiado cruel, como para simplemente tener una conversación familiar. Finalmente, decidí esperar al momento perfecto para revelar la verdad. Sabía que mis padres estaban planeando su fiesta de aniversario número 35, un evento al que invitarían a toda la familia extendida y a sus amigos más cercanos. Sería la plataforma perfecta para la justicia que había estado esperando toda mi vida. La ironía de la situación no se me escapaba. La misma mujer que había estado robando mi herencia durante décadas, ahora planeaba humillarme públicamente revelando mi adopción, sin saber que yo tenía el poder de destruir la imagen perfecta que había construido cuidadosamente. Preparé todo meticulosamente. Contacté a un abogado especializado en sucesiones para que revisara toda la documentación. Contraté a un contador forense para que rastreara exactamente cómo se había usado mi dinero a lo largo de los años. Y lo más importante, preparé copias de todos los documentos que probaban no solo mi verdadera identidad, sino también el robo sistemático de mi herencia. La semana antes de la fiesta, Alejandra vino a visitarme a mi pequeño apartamento. Era una visita inusual, ya que normalmente solo nos veíamos en reuniones familiares obligatorias. Mamá está muy emocionada por la fiesta, me dijo mientras se servía café en mi cocina modesta. Ha estado planeando algo especial para esa noche. ¿Algo especial?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Creo que va a hacer algunos anuncios importantes sobre la familia, respondió Alejandra con una sonrisa extraña. Dice que es hora de que algunas verdades salgan a la luz. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Mi madre había planeado mi humillación pública como el entretenimiento principal de su fiesta de aniversario. La mujer que me había robado mi identidad y mi herencia, ahora quería añadir la humillación pública a su lista de crímenes contra mí. Esa noche, terminé de preparar los documentos que cambiarían todo. En una elegante carpeta de cuero negro, organicé las copias del testamento de Roberto Silva, los registros bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas, las escrituras de las propiedades que legalmente me pertenecían, y lo más devastador de todo, las fotografías que había encontrado entre las pertenencias de Roberto, mostrando su relación con mi madre. No era solo una aventura lo que habían tenido. Las fechas en las fotos y las cartas de amor que había encontrado demostraban que Roberto y Esperanza habían estado profundamente enamorados. Ricardo había sido el segundo plato, el hermano menor que había heredado a la novia y al bebé de su hermano muerto. La noche de la fiesta llegó con una tormenta eléctrica que parecía presagiar el caos que estaba por desatarse. Me vestí cuidadosamente con el vestido negro más elegante que tenía. Me peiné el cabello en un moño sofisticado y me coloqué los únicos aretes de perlas que había heredado de mi abuela materna. Quería verme impecable para el momento más importante de mi vida. El salón del hotel estaba decorado con flores blancas y doradas, las mesas cubiertas con manteles de encaje, y un fotógrafo profesional capturaba cada momento de la perfecta celebración familiar. Aproximadamente 60 invitados llenaban el espacio, incluyendo a toda la familia extendida, amigos cercanos y varios colegas de trabajo de mis padres. Llegué exactamente a la hora indicada, llevando mi regalo de aniversario para mis padres y la carpeta con los documentos escondida en mi bolso. Saludé a todos cortésmente, sonreí para las fotos familiares y me senté en la mesa que me habían asignado, junto a algunos primos lejanos que apenas conocía. Durante la cena, observé cómo mis padres brillaban en el centro de atención. Mi padre, Ricardo, contaba historias sobre sus 35 años de matrimonio, mientras mi madre, Esperanza,
Aceptaba felicitaciones y regalos con la gracia de una reina. Alejandra estaba sentada en la mesa principal con su familia, claramente en el lugar de honor como la hija favorita. Cuando llegó el momento de los brindis, mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que mi momento estaba cerca. Varios familiares y amigos se levantaron para felicitar a la pareja, contando anécdotas dulces sobre su matrimonio y su familia perfecta. Finalmente, mi madre se puso de pie, sosteniendo su copa de champán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan especial. Comenzó con su voz melodiosa que había perfeccionado después de años de eventos sociales. Ricardo y yo hemos sido bendecidos con una familia maravillosa y amigos increíbles. Hizo una pausa dramática, y vi cómo sus ojos se dirigían hacia mí con una expresión que no pude descifrar completamente. Era una mezcla de malicia y satisfacción que me hizo comprender que el momento de mi humillación pública había llegado. Esta noche, queremos compartir con ustedes algunas verdades importantes sobre nuestra familia, continuó, mientras el salón se llenaba de expectativa, porque creemos que la honestidad es la base de todas las relaciones duraderas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo, pero mantuve mi expresión serena, mis manos firmemente colocadas sobre mi bolso, que contenía la carpeta con mis documentos. Como muchos de ustedes saben, tenemos 2 hijas maravillosas, dijo mi madre, gesticulando hacia Alejandra y hacia mí. Alejandra, nuestra princesa, que ha sido una fuente constante de orgullo y alegría. Los invitados aplaudieron mientras Alejandra se sonrojaba y sonreía, claramente disfrutando del momento. Su esposo Patricio le tomó la mano con orgullo, y sus 2 hijos aplaudieron desde sus asientos. Y luego está Valeria, continuó mi madre, y el tono de su voz cambió sutilmente. Se volvió más frío, más distante. Valeria, ¿qué ha sido? Diferente desde el principio. El silencio en el salón se volvió denso. Podía sentir todas las miradas dirigiéndose hacia mí, algunas confundidas, otras anticipando drama. Mi tía Esperanza me miró con preocupación desde su mesa, claramente sintiendo que algo malo estaba por suceder. Verán, dijo mi madre, tomando otro sorbo de champán antes de continuar. Hay algo que no todos saben sobre Valeria, algo que hemos mantenido en privado durante muchos años para proteger sus sentimientos. Era el momento. Podía ver la malicia brillando en sus ojos mientras se preparaba para destronar mi mundo frente a toda la familia. Pero lo que no sabía era que yo estaba completamente preparada para lo que venía, y que tenía mi propia bomba nuclear lista para detonar. Mi madre respiró profundamente, como si estuviera a punto de hacer el anuncio más importante de su vida. Valeria no es realmente nuestra hija biológica, declaró finalmente, y las palabras cayeron sobre el salón como una bomba. Fue adoptada cuando era bebé, y aunque la hemos amado como si fuera nuestra, la verdad es que nunca ha encajado realmente con nuestra familia porque no comparte nuestra sangre. El impacto de sus palabras fue inmediato. Gastos ahogados llenaron el aire, algunos invitados dejaron caer sus cubiertos, y vi cómo mi tía Esperanza se llevó las manos a la boca con horror. La cámara del fotógrafo continuó capturando cada momento de esta humillación pública. Por eso, continuó mi madre con satisfacción cruel, hemos decidido que es hora de ser honestos sobre la composición real de nuestra familia. Las bolsas de regalo que repartimos esta noche fueron para nuestros verdaderos familiares, para aquellos que realmente pertenecen a la familia Herrera. La humillación era completa. Había sido públicamente desarraigada de la única familia que había conocido, declarada como un outsider, que nunca había pertenecido realmente. Podía sentir las miradas de lástima y curiosidad mórbida de todos los presentes, pero en lugar de llorar o salir corriendo como todos esperaban, hice algo que nadie anticipó. Me puse de pie lentamente, con mi bolso firmemente en mis manos, y comencé a aplaudir. «Brillante», dije en voz alta, mi voz cortando el silencio mortal que había caído sobre el salón. «Absolutamente brillante, mamá». No podría haber pedido una introducción mejor para lo que tengo que decir. La expresión de triunfo en el rostro de mi madre se desvaneció instantáneamente, reemplazada por confusión y un destello de miedo. El salón completo se quedó en silencio absoluto, todos los ojos fijos en mí mientras permanecía de pie, manteniendo esa sonrisa serena que había practicado durante meses. Tienes razón en una cosa, mamá. Continué, sacando lentamente la carpeta de cuero negro de mi bolso. Es hora de que algunas verdades salgan a la luz. Verdades que has estado ocultando durante 32 años. Ricardo se puso de pie bruscamente, su rostro pálido como la cera. Valeria, no hagas una escena. Esto no es el momento ni el lugar para... ¿Para qué, papá? Lo interrumpí,
y el énfasis sarcástico en la palabra papá hizo que varios invitados intercambiaran miradas nerviosas. ¿Para la verdad? Pero si mamá acaba de decir que la honestidad es la base de todas las relaciones duraderas. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Era una copia certificada del testamento de Roberto Silva, mi verdadero padre biológico. Lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo. Esta es una copia del testamento de Roberto Silva, anuncié con voz clara y firme. Mi padre biológico real. El hermano mayor de Ricardo Herrera. Un murmullo de shock recorrió el salón. Alejandra se puso de pie tan rápido que derribó su silla. ¿De qué estás hablando? ¿Estás mintiendo? Oh, querida hermana, dije con una sonrisa fría. Ojalá fuera mentira. Pero verás, a diferencia de nuestra madre, yo tengo documentos que respaldan cada palabra que digo. Mi madre intentó acercarse a mí, pero me alejé, manteniendo los documentos fuera de su alcance. Su rostro había perdido todo color, y vi cómo sus manos temblaban mientras se aferraba al respaldo de su silla. Roberto Silva murió en un accidente automovilístico 3 meses antes de que yo naciera. Continué, dirigiéndome a la audiencia aterrorizada. Pero antes de morir, había hecho un testamento dejando toda su fortuna considerable a su hijo no nacido, es decir, a mí. Saqué el siguiente documento. Los registros bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas durante más de 3 décadas. Esta cuenta bancaria contiene actualmente 2.400.000 pesos, anuncié, y los jadeos de sorpresa llenaron el aire. Dinero que legalmente me ha pertenecido desde el día que nací, pero que mi querida madre adoptiva y su esposo han estado robando sistemáticamente durante 32 años. ¡Eso es imposible!, gritó Alejandra, su voz llena de pánico. Nuestros padres no son ladrones. ¿No? Pregunté, sacando las fotografías que había encontrado entre las pertenencias de Roberto. Entonces supongo que estas fotos de mamá y Roberto en una relación amorosa apasionada también son imposibles. Las fotografías mostraban claramente a mi madre, 20 años más joven, en los brazos de un hombre que se parecía mucho a Ricardo, pero era obviamente más alto y más guapo. En una de las fotos, ella sostenía su vientre abultado mientras Roberto la besaba tiernamente. Mi tía Esperanza se puso de pie, temblando de indignación. Esperanza, ¿es esto cierto? ¿Has estado mintiendo sobre Valeria toda su vida? Mi madre finalmente encontró su voz, pero salió como un gemido patético. Valeria, por favor, no entiendas. Nosotros, fue complicado. ¿Complicado? Repetí con incredulidad. ¿Robar mi herencia durante décadas fue complicado? ¿Hacerme creer que era una carga no deseada fue complicado? ¿Usar mi dinero para mimar a tu hija favorita mientras me trataban como basura fue complicado? Saqué otro documento. Un análisis detallado de cómo se había gastado mi herencia. Este es un reporte forense de cómo han usado mi dinero. Continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. La casa donde viven, comprada con mi herencia. El auto de lujo de Alejandra, mi dinero. Su boda extravagante, mi dinero. Los estudios universitarios privados de Alejandra, mi dinero. Incluso las vacaciones familiares a las que nunca fui invitada, pagadas con mi herencia. Alejandra se desplomó en su silla, su rostro descompuesto. No, no puede ser cierto. Mamá, di que no es cierto. Pero mi madre no podía decir nada. Estaba paralizada por el shock y el terror de ver su mundo perfectamente construido desmoronándose frente a 60 testigos. Hay más, continué implacablemente. También están las propiedades. 3 edificios de apartamentos en el centro de la ciudad que generan ingresos mensuales de 150,000 pesos. Propiedades que han estado administrando en mi nombre mientras me dejaban vivir en un apartamento diminuto, trabajando turnos nocturnos como enfermera. Ricardo finalmente intentó tomar control de la situación. ¡Basta! ¡Esto es ridículo! ¿Estás inventando todo esto? ¿En serio? Pregunté sacando mi teléfono. Porque tengo aquí el número del abogado que manejó el testamento de Roberto Silva. Está esperando mi llamada para comenzar los procedimientos legales para recuperar todo lo que me han robado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo la realidad comenzaba a asentarse en los rostros de todos los presentes. La familia perfecta Herrera no era más que una fachada construida sobre mentiras, robo y traición. Mi primo Carlos, que siempre había sido uno de los pocos familiares que me trataba con genuino cariño, se puso de pie lentamente. Valeria,
¿Estás diciendo que tía Esperanza y tío Ricardo han estado robándote durante toda tu vida? Exactamente eso, confirmé. Y no solo eso, me han hecho creer durante 32 años que era una fracasada, que era diferente, que no encajaba, cuando en realidad estaban proyectando su propia culpa sobre mí. Alejandra comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de compasión por mí. Eran lágrimas de pánico por su propio futuro. Pero nosotros no sabíamos. Yo no sabía nada de esto. ¿No sabías? Pregunté con una sonrisa sarcástica. ¿No sabías por qué siempre tenías todo lo que querías mientras yo tenía que trabajar desde los 16 años? ¿No te preguntaste nunca por qué nuestros padres podían permitirse darte una boda de 150,000 pesos mientras a mí nunca me ofrecieron ni siquiera ayuda para la universidad? La verdad era como un veneno extendiéndose por el salón. Vi como algunos de los amigos de mis padres comenzaban a alejarse discretamente, claramente no queriendo estar asociados con este escándalo. Mi tía Esperanza se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Valeria, querida, yo no tenía idea. Si hubiera sabido. Lo sé, tía, dije suavemente tocando su brazo. Ustedes fueron víctimas de sus mentiras tanto como yo, pero ahora todos conocemos la verdad. Ricardo hizo un último intento desesperado por salvarse. Incluso si algunos de estos documentos son reales, nosotros te criamos. Te dimos un hogar, comida, educación. Eso cuenta para algo. Sí, admití, asintiendo lentamente. Me criaron, usando mi propio dinero. Me dieron comida y educación pagadas con mi herencia, mientras me hacían sentir culpable por cada peso que gastaban en mí. Saqué el último documento de la carpeta, una declaración legal que había preparado con mi abogado. Esta es una demanda formal por recuperación de activos robados, compensación por daños emocionales y administración fraudulenta de herencia, anuncié. Será presentada en los tribunales mañana por la mañana. El salón estalló en caos. Algunos invitados comenzaron a salir precipitadamente. Otros se quedaron para ver cómo se desarrollaba el drama, y mi familia inmediata parecía estar en estado de shock total, pero yo no había terminado. Había guardado la revelación más devastadora para el final. Ah, y hay una cosa más, dije, alzando la voz sobre el ruido. Roberto Silva no solo me dejó dinero y propiedades, también me dejó algo más valioso. Pruebas de que ustedes dos sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando decidieron robar mi herencia. Saqué una grabación de audio en un dispositivo pequeño. Esta es una conversación grabada entre ustedes dos, discutiendo cómo mantenerme ignorante sobre mi herencia hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Presioné play, y las voces de mis padres llenaron el salón silencioso. No podemos dejar que Valeria sepa sobre el dinero de Roberto. Se escuchaba la voz de mi madre. Ya hemos gastado demasiado en Alejandra. Si Valeria descubre la verdad, perderemos todo. Tienes razón, respondía la voz de Ricardo. Es mejor que siga creyendo que es adoptada y no tiene derecho a nada. Para cuando cumpla 35, habremos transferido todo a nombre de Alejandra y será demasiado tarde. El impacto de escuchar sus propias voces confesando su crimen fue demasiado para mis padres. Mi madre se desplomó en su silla, sollozando histéricamente, mientras Ricardo parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Esta grabación, continué implacablemente, fue hecha hace 6 meses, cuando instalé dispositivos de escucha en su casa después de comenzar a sospechar la verdad. Tengo horas y horas de conversaciones donde discuten cómo mantenerme engañada y cómo seguir robando mi dinero. Alejandra se puso de pie tambaleándose, su rostro descompuesto por la realización de que toda su vida había sido una mentira. Mamá, papá, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron robarle a Valeria durante tanto tiempo? Porque son ladrones, dije simplemente. Ladrones que construyeron una vida de lujo sobre el sufrimiento de una niña inocente, y ahora van a pagar por cada peso que robaron, por cada lágrima que causaron, por cada momento de humillación que me hicieron soportar. La justicia que había estado esperando toda mi vida finalmente estaba llegando, y sabía que esto era solo el comienzo de su caída. Mi tía Esperanza tomó mi brazo y me miró directamente a los ojos. Valeria, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Cómo podemos ayudarte? Solo necesito que todos sepan la verdad, respondí. Durante 32 años me hicieron creer que era defectuosa, que era diferente, que no merecía amor o respeto. Ahora quiero que todos vean quiénes son realmente estas personas. El fotógrafo, que había estado capturando todo este drama, se acercó nerviosamente. Señora, ¿debería seguir tomando fotos? Por favor.
dije con una sonrisa. Capture cada momento. Esto va a ser histórico. Mi primo Carlos se acercó a mí, su rostro lleno de admiración. Valeria, esto es increíble. ¿Cómo lograste descubrir todo esto? Años de sentirme como si no perteneciera me llevaron a hacer preguntas, expliqué. Y cuando comencé a investigar, las mentiras se desmoronaron una por una. Mientras hablaba, noté que Patricio, el esposo de Alejandra, estaba teniendo una conversación tensa por teléfono en una esquina del salón. Cuando terminó la llamada, se acercó a Alejandra con el rostro pálido. Alejandra, necesitamos hablar, le dijo en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que yo no escuchara. Acabo de hablar con mi socio que es abogado. Si todo esto es cierto, tú también podrías estar en problemas legales. ¿Qué quieres decir? Preguntó Alejandra, el pánico creciendo en su voz. Si sabías que el dinero que financió tu vida provenía de una fuente cuestionable, podrías ser considerada cómplice, explicó Patricio. Y con el testimonio de Valeria y todas estas pruebas, vi cómo la realización golpeó a Alejandra como un martillo. No solo había perdido a sus padres y su imagen de familia perfecta, sino que ahora enfrentaba posibles consecuencias legales por beneficiarse del dinero robado. Pero yo no sabía, protestó débilmente. Nunca supe de dónde venía el dinero. Los tribunales tendrán que decidir eso, dijo Patricio fríamente, y por primera vez noté tensión real en su matrimonio. Era claro que él estaba preocupado por cómo este escándalo afectaría su propia reputación como médico. Mi madre finalmente se las arregló para hablar entre sollozos. Valeria, por favor, podemos arreglar esto. Podemos devolverte el dinero. No tiene que llegar a los tribunales. ¿Devolver el dinero? Repetí con incredulidad. ¿Y qué hay de los 32 años de abuso emocional? ¿Qué hay de hacerme creer que era una fracasada que no merecía amor? ¿Qué hay de la humillación de esta noche, donde planeaste desarmarme públicamente? Ricardo se acercó a mí con las manos extendidas en súplica. Valeria, yo, nosotros, cometimos errores, pero eres nuestra hija, te criamos, te amamos. Me amaron, exploté, finalmente dejando que mi rabia se mostrara. ¿Llaman amor a robar mi herencia? ¿Llaman amor a hacerme sentir como una extraña en mi propia familia? ¿Llaman amor a planear mi humillación pública en su fiesta de aniversario? El salón se había vaciado considerablemente, con solo los familiares más cercanos y algunos amigos leales permaneciendo para presenciar la destrucción completa de la familia Herrera. Ustedes me robaron más que dinero, continué, mi voz temblando de emoción contenida. Me robaron mi autoestima, mi confianza, mi sentido de pertenencia. Me hicieron creer que había algo fundamentalmente mal conmigo, cuando en realidad ustedes eran los defectuosos. Alejandra se acercó a mí, sus ojos rojos de llorar. Valeria, yo nunca quise que fueras herida. Si hubieras sabido. ¿Si hubieras sabido qué? La interrumpí. Si hubieras sabido que cada regalo caro que recibiste, cada oportunidad que tuviste, cada momento de preferencia que te dieron fue pagado con mi dinero robado, ¿eso habría cambiado algo? Yo no lo sé, admitió en voz baja. Por supuesto que no lo sabes, dije con desprecio, porque toda tu vida ha sido una mentira. Eres una princesa falsa construida sobre el sufrimiento de otra persona. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi abogado. Disculpen, dije, respondiendo la llamada frente a todos. Hola, doctor Ramírez. Sí, todo salió exactamente como planeamos. ¿Está listo para proceder mañana? Excelente. Sí, tengo todo grabado y documentado. Colgué y miré a mis padres con satisfacción. Esa era mi abogado. Los documentos legales serán presentados mañana a primera hora. También he contactado a un periodista de investigación que está muy interesado en esta historia de fraude familiar. ¡No puedes hacernos esto!, gritó mi madre. ¡Somos tu familia! Mi familia verdadera está aquí, dije, gesticulando hacia mi tía Esperanza y mis primos que habían permanecido a mi lado. Ustedes son ladrones que me secuestraron emocionalmente durante 32 años. Ricardo hizo un último intento desesperado. Valeria, si haces esto público, también te lastimará a ti. La gente va a hacer preguntas, va a haber escrutinio. Que hagan preguntas, respondí con confianza. Soy la víctima aquí, no la criminal. La que va a enfrentar escrutinio público son ustedes cuando salga a la luz que robaron la herencia de una huérfana. Mi tía Esperanza se puso de pie y se dirigió a mi madre con furia contenida. Esperanza, eres mi hermana, pero lo que has hecho es imperdonable.
¿Cómo pudiste robarle a esta niña durante tanto tiempo? ¿Cómo pudiste hacerla sufrir así? No era mi intención, comenzó mi madre patéticamente. Era exactamente tu intención, la interrumpió mi tía. Valeria tiene razón, son ladrones. Ladrones que robaron no solo dinero, sino la felicidad y la autoestima de una niña inocente. Otros familiares comenzaron a expresar su indignación. Mi primo Carlos se acercó a Ricardo con disgusto. Tío, esto es vergonzoso. ¿Cómo van a explicar esto a sus nietos? ¿Cómo van a mirar a Alejandra a los ojos sabiendo que toda su vida fue financiada con dinero robado? La presión social se estaba intensificando, y podía ver cómo mis padres se daban cuenta de que habían perdido no solo mi respeto, sino el respeto de toda la familia extendida. Patricio se acercó a Alejandra y le habló en voz baja pero firme. Alejandra, necesitamos irnos. Ahora. Tengo que proteger mi práctica médica y a nuestros hijos de este escándalo. ¿Me estás abandonando?, preguntó Alejandra con incredulidad. Te estoy protegiendo, respondió Patricio. Pero si esto va a los tribunales, necesito distancia legal de toda esta situación. Vi cómo el matrimonio perfecto de Alejandra comenzaba a agrietarse bajo la presión de la verdad. Su esposo, que había disfrutado de los beneficios del dinero robado durante años, ahora estaba más preocupado por su reputación que por apoyar a su esposa. Miren lo que han logrado, dije, dirigiéndome a mis padres. No solo destruyeron mi vida durante 32 años, sino que ahora están destruyendo la vida de Alejandra también. Su matrimonio se está desmoronando, su reputación está arruinada, y todo por su codicia. Mi madre se acercó a mí una última vez, su maquillaje corrido por las lágrimas. Valeria, por favor, eres mi hija. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Yo no soy su hija, dije con frialdad absoluta. Soy la hija de Roberto Silva, un hombre que murió antes de poder conocerme, pero que me amó lo suficiente como para asegurar mi futuro. Ustedes fueron simplemente los ladrones que robaron ese futuro. Pero te criamos, te alimentamos, te dimos un hogar, insistió Ricardo desesperadamente. Con mi propio dinero, repetí implacablemente. Cada comida que me dieron, cada techo sobre mi cabeza, cada prenda de ropa que comprar para mí, fue pagada con mi propia herencia robada. No me deben nada. Yo les debo menos. La devastación en sus rostros era completa. 35 años de matrimonio, celebrados con una fiesta que se había convertido en su funeral social. La imagen perfecta que habían construido cuidadosamente había sido destruida en una sola noche. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó mi madre en un susurro quebrado. Justicia, respondí simplemente. Quiero que paguen por cada peso que robaron, por cada lágrima que causaron, por cada momento de sufrimiento que me infligieron, y quiero que el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son. En ese momento, varios de los invitados restantes comenzaron a acercarse para despedirse de mí, expresando su apoyo y su horror por lo que habían presenciado. Valeria, si necesitas cualquier cosa, cualquier apoyo, estamos aquí para ti, me dijo mi prima Elena, abrazándome fuertemente. Gracias, respondí genuinamente agradecida. Por primera vez en mi vida siento que tengo una familia real. Mientras recogía mis documentos y me preparaba para irme, miré una última vez a las 3 personas que habían controlado y arruinado mi vida durante más de 3 décadas. La próxima vez que nos veamos será en los tribunales, les dije. Espero que hayan disfrutado su fiesta de aniversario, porque será la última celebración que tengan en mucho tiempo. Y con esa declaración final, salí del salón con la cabeza en alto, sabiendo que la justicia finalmente había llegado y que mi verdadera vida estaba apenas comenzando. Las semanas que siguieron a la fiesta de aniversario fueron como un huracán de actividad legal y mediática. Mi abogado, el doctor Ramírez, se movió rápidamente para presentar todas las demandas y asegurar que mis activos robados fueran congelados antes de que mis padres pudieran hacer cualquier movimiento desesperado. La primera victoria llegó solo 3 días después de la confrontación. Un juez ordenó el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias de mis padres y Alejandra, así como la retención de las propiedades que habían sido compradas con mi herencia. La rapidez de la acción legal los tomó completamente desprevenidos. No pueden hacer esto. Lloró mi madre por teléfono cuando me llamó desesperadamente. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? De la misma manera que yo he vivido durante 32 años, respondí fríamente, trabajando para ganar su propio dinero en lugar de robar el de otros. El periodista de investigación que había contactado, Roberto Méndez del periódico local,
publicó un artículo devastador titulado La herencia robada, familia prominente, acusada de defraudar a hija adoptiva durante décadas. El artículo incluía fotografías de los documentos legales, citas de familiares indignados y una cronología detallada del fraude. La historia se volvió viral en redes sociales. Los comentarios fueron abrumadoramente a mi favor, con miles de personas expresando su indignación por el trato que había recibido y su admiración por mi valentía al enfrentar a mis atacantes. Justicia para Valeria se convirtió en tendencia en Twitter y recibí cientos de mensajes de apoyo de completos extraños que habían sido tocados por mi historia. Mi vida personal también comenzó a transformarse de maneras inesperadas. La consulta de enfermería donde trabajaba me ofreció una promoción a administradora, parcialmente inspirados por la atención mediática, pero principalmente porque mis colegas habían visto mi fuerza de carácter y liderazgo durante la crisis. Siempre supimos que eras especial, me dijo mi supervisora, María Elena. Pero ver cómo manejaste esta situación tan difícil nos confirmó que tienes el temple para dirigir nuestro departamento. Pero los cambios más significativos estaban ocurriendo en mi familia adoptiva. Alejandra y Patricio se separaron oficialmente 2 semanas después de la fiesta. Patricio presentó documentos de divorcio citando diferencias irreconciliables, pero todos sabían que realmente estaba tratando de proteger sus activos profesionales del escándalo. No puedo creer que Patricio me abandone ahora, me dijo Alejandra durante una llamada telefónica donde intentó buscar mi simpatía, cuando más lo necesito. Ahora sabes cómo me sentí durante 32 años, respondí sin compasión. La diferencia es que yo nunca tuve la opción de escapar como él la tiene. Los efectos en mis padres fueron aún más devastadores. Ricardo perdió varios contratos de construcción cuando sus clientes se enteraron del escándalo. La reputación que había construido durante décadas se desintegró en semanas. Nadie quiere hacer negocios con alguien que roba a su propia hija, me contó mi primo Carlos, quien trabajaba en el mismo sector. Su nombre se ha vuelto tóxico en la industria. Mi madre sufrió un colapso nervioso y tuvo que ser hospitalizada por estrés severo. Cuando fui a visitarla al hospital, no por compasión sino para entregar documentos legales adicionales, la encontré demacrada y envejecida. Valeria, por favor, me suplicó desde su cama de hospital. Para esta locura, estás destruyendo a toda la familia. Yo no estoy destruyendo nada, respondí calmadamente. Simplemente estoy reclamando lo que siempre fue mío. Ustedes se destruyeron a sí mismos cuando decidieron convertirse en ladrones. Pero la justicia más dulce llegó cuando el primer pago de restitución fue ordenado por el tribunal. El juez ordenó que mis padres me pagaran inmediatamente 500,000 pesos como compensación parcial, más intereses acumulados durante 30 años. Si no pueden pagar la cantidad completa, anunció el doctor Ramírez después de la audiencia, tendrán que vender la casa familiar para cumplir con la orden del tribunal. La casa donde había crecido, la casa que había sido comprada con mi propio dinero robado, ahora tendría que ser vendida para compensarme. La ironía era perfecta. Durante este tiempo, también comencé a construir una relación real con el lado de mi familia que realmente importaba. Mi tía Esperanza se convirtió en mi defensora más feroz, contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre las injusticias que había sufrido. Siempre supe que algo estaba mal, me confesó durante una de nuestras cenas semanales. La forma en que te trataban nunca tuvo sentido. Una madre real nunca habría permitido que te sintieras tan inferior. Mi primo Carlos y su esposa me invitaron a todas las reuniones familiares, asegurándose de que por primera vez en mi vida me sintiera como una verdadera parte de la familia. Sus hijos, mis sobrinos de 2º grado, comenzaron a llamarme tía Valeria, con genuino cariño. Es increíble ver cómo ha cambiado toda la dinámica familiar, observó Carlos. Antes, todo giraba alrededor de complacer a tío Ricardo y tía Esperanza. Ahora, la familia se está uniendo alrededor de apoyarte a ti. 6 meses después de la confrontación, llegó el momento de la audiencia final. El tribunal había completado su investigación y estaba listo para dictar sentencia final sobre la restitución y las consecuencias. Me vestí con mi mejor traje negro, el cabello peinado en un moño profesional, y llegué al tribunal acompañada por mi tía Esperanza, Carlos y varios otros familiares que habían venido a mostrar apoyo. Mis padres llegaron acompañados solo por su abogado. Alejandra no estaba presente. Según escuché, había tenido que mudarse a un apartamento pequeño con sus hijos, después de que Patricio obtuviera la custodia compartida y la casa en el divorcio. El juez, un hombre mayor con expresión severa,
revisó el caso meticulosamente antes de pronunciar su veredicto. Este caso representa una de las violaciones más sistemáticas y crueles de confianza familiar que he visto en mis 30 años en el tribunal, comenzó. Los acusados no solo robaron una herencia sustancial, sino que manipularon emocionalmente a la víctima durante décadas. Mi corazón latía con anticipación mientras esperaba el veredicto final. La Corte ordena la restitución completa de 2.400.000 pesos, más intereses compuestos que totalizan 3.800.000 pesos. Además, todas las propiedades adquiridas con fondos robados serán transferidas inmediatamente a la señorita Valeria Ruiz. Los jadeos de shock llenaron la sala del tribunal. La cantidad era aún mayor de lo que había esperado. Además, continuó el juez, debido a la naturaleza particularmente cruel y sistemática de este fraude, los acusados enfrentan cargos criminales adicionales por administración fraudulenta y abuso de confianza. Vi cómo mi madre se desplomó en su silla, sollozando histéricamente. Ricardo permanecía sentado rígidamente, pero podía ver que había envejecido años en los últimos meses. ¿Tiene algo que decir, señorita Ruiz?, preguntó el juez. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de 32 años de justicia demorada. Su señoría, durante toda mi vida me hicieron creer que había algo fundamentalmente malo conmigo, que no merecía amor, respeto o un lugar en mi propia familia. Hoy, esta corte ha confirmado lo que finalmente entendí. No había nada malo conmigo. Ellos eran los defectuosos. Hice una pausa, mirando directamente a mis padres adoptivos. No busco venganza, busco justicia. Y justicia significa que las víctimas de robo recuperen lo que les fue robado y que los ladrones enfrenten las consecuencias de sus crímenes. Muy bien dicho, respondió el juez. Esta corte espera que esta sentencia sirva como un mensaje claro de que el abuso familiar, sin importar su forma, no será tolerado. Cuando salimos del tribunal, me sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 32 años y finalmente pudiera exhalar. Mi tía Esperanza me abrazó fuertemente mientras las cámaras de noticias capturaban el momento histórico. Lo lograste, mi niña, susurró con lágrimas en los ojos. Finalmente obtuviste la justicia que merecías. Mis padres salieron del tribunal en silencio, evitando las cámaras y los periodistas que gritaban preguntas. Los vi alejarse en un taxi destartalado, una imagen muy diferente del auto de lujo que solían conducir con mi dinero robado. La cobertura mediática de la sentencia fue aún más intensa que el artículo original. Las estaciones de televisión locales cubrieron la historia como un caso emblemático de abuso familiar y fraude sistemático. Mi historia resonó especialmente con otras víctimas de abuso familiar que comenzaron a compartir sus propias experiencias. Recibí cientos de mensajes de personas que habían sufrido situaciones similares. Una mujer me escribió: tu valentía me dio fuerzas para denunciar a mi hermano que había estado robando la herencia de mi madre anciana. Otro mensaje decía: gracias por demostrar que es posible enfrentar a la familia abusiva y ganar. Con la restitución económica asegurada, pude comenzar a construir la vida que siempre había merecido. Compré una casa hermosa en el mejor barrio de la ciudad, una casa que elegí yo misma y pagué con mi propio dinero recuperado. Es perfecta, me dijo Carlos cuando vino a visitarme por primera vez. Finalmente tienes un hogar que realmente es tuyo. También dejé mi trabajo como enfermera nocturna y abrí mi propia clínica de atención médica especializada en víctimas de trauma familiar. La experiencia que había vivido me había dado una perspectiva única para ayudar a otros que habían sufrido abuso similar. Doctora Ruiz, me dijo mi primera paciente, una joven que había sido abusada financieramente por sus padres, usted entiende lo que he pasado de una manera que otros profesionales no pueden. Mi práctica creció rápidamente, no solo porque ofrecía servicios médicos de calidad, sino porque las personas sabían que yo había pasado por experiencias similares y había encontrado una manera de superarlas. 6 meses después de la sentencia, recibí una llamada inesperada de Alejandra. Su voz sonaba quebrada y desesperada. Valeria, por favor, necesito hablar contigo, me suplicó. Todo se está desmoronando. Patricio me quitó la custodia completa de los niños. Dice que no soy una madre estable. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto?, pregunté fríamente. Tú tienes todo ese dinero ahora, continuó desesperadamente. Podrías ayudarme, podrías prestarme algo para conseguir un abogado mejor,
para encontrar un lugar decente donde vivir. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. La misma persona que había disfrutado de 30 años de privilegios pagados con mi dinero robado, ahora me pedía ayuda financiera. Alejandra, dije con una calma que había perfeccionado durante meses de terapia. Durante 32 años, nunca moviste un dedo para defenderme del abuso de nuestros padres. Nunca cuestionaste por qué tenías todo mientras yo no tenía nada. Nunca te importó mi sufrimiento mientras pudieras disfrutar de los beneficios. Pero somos hermanas, protestó débilmente. No, no lo somos, respondí firmemente. Las hermanas se protegen mutuamente. Las hermanas se apoyan. Tú simplemente fuiste la beneficiaria cómplice de mi sufrimiento. Por favor, Valeria, mis hijos. Necesito poder cuidar a mis hijos. Entonces te sugiero que hagas lo que yo tuve que hacer durante toda mi vida, dije antes de colgar. Encuentra trabajo y gánate tu propio dinero. Esa conversación marcó el final definitivo de cualquier conexión con mi familia adoptiva. No sentí culpa, no sentí remordimiento. Solo sentí la satisfacción tranquila de haber establecido límites saludables. Un año después de la confrontación en la fiesta de aniversario, mi vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado posibles. No solo había recuperado mi herencia y mi dignidad, sino que había encontrado mi propósito verdadero en la vida. Mi clínica se había expandido para incluir servicios legales gratuitos para víctimas de abuso familiar, trabajando en conjunto con abogados especializados en estos casos. Habíamos ayudado a más de 50 familias a recuperar activos robados y a escapar de situaciones abusivas. Lo que hiciste ha inspirado a muchas otras víctimas a buscar justicia, me dijo el doctor Ramírez durante una de nuestras reuniones. Tu caso se ha convertido en un precedente legal importante. También conocí a alguien especial. Manuel era un abogado especializado en derechos de víctimas que había seguido mi caso desde el principio. Al principio, nuestra relación era puramente profesional, pero gradualmente se desarrolló en algo más profundo. Lo que más admiro de ti, me dijo durante una de nuestras primeras citas, no es solo que hayas tenido el valor de enfrentar a tu familia, sino que has usado tu experiencia para ayudar a otros. Por primera vez en mi vida, estaba en una relación donde me sentía verdaderamente valorada y respetada. Manuel nunca me hizo sentir que tenía que ganarme su amor o atención. Simplemente me amaba por quien era. En el segundo aniversario de la confrontación, decidí organizar una pequeña celebración en mi nueva casa. Invité a mi tía Esperanza, a Carlos y su familia, y a todos los familiares que me habían apoyado durante el proceso legal. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo mi tía Esperanza mientras brindábamos. No es solo que recuperaste tu dinero, es que recuperaste tu vida, tu dignidad, tu valor como persona. Durante la celebración, Carlos me dio noticias sobre mis padres adoptivos y Alejandra. La información llegaba a través de otros familiares, ya que yo no tenía contacto directo con ellos. Tío Ricardo tuvo que declararse en bancarrota, me contó. Perdió su negocio completamente y ahora trabaja como supervisor en una obra de construcción. Tía Esperanza trabaja medio tiempo en una tienda de ropa. ¿Y Alejandra?, pregunté, aunque realmente no me importaba la respuesta. Consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental, respondió Carlos. Vive en un apartamento pequeño y solo puede ver a sus hijos los fines de semana. Patricio se volvió a casar con una enfermera de su hospital. Las noticias no me produjeron alegría maliciosa, sino simplemente confirmación de que la justicia había seguido su curso natural. Ellos estaban viviendo las consecuencias reales de sus decisiones, experimentando por primera vez en sus vidas lo que significaba trabajar duro por dinero que realmente les pertenecía. ¿Alguna vez te arrepientes de haber expuesto todo?, me preguntó mi prima Elena durante la fiesta. Nunca, respondí sin hesitación. Lo único de lo que me arrepiento es no haber descubierto la verdad antes. 3 años después de la confrontación, recibí una carta inesperada. Era de mi madre adoptiva, Esperanza. La carta estaba escrita en papel barato, con una caligrafía temblorosa que mostraba cómo había envejecido. Querida Valeria, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a escribirte, y entiendo si no quieres leer esto. Pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que te hicimos. Continué leyendo con curiosidad fría. Veo las noticias sobre tu clínica, sobre toda la gente que estás ayudando, y me doy cuenta de la mujer extraordinaria que te has convertido a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Ricardo y yo vivimos ahora en un apartamento pequeño. Trabajamos trabajos que nunca imaginamos tener que hacer a nuestra edad. Pero ¿sabes qué es lo peor? No es la pobreza, es saber que destruimos la relación con la hija más valiente y fuerte que cualquier padre podría haber tenido.
La carta continuaba con más disculpas y expresiones de arrepentimiento, pero no sentí nada al leerla. No rabia, no satisfacción, no compasión, solo una indiferencia completa. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi archivo de documentos legales, no como un tesoro o un recordatorio doloroso, sino simplemente como evidencia histórica de lo que había sido mi vida anterior. Manuel, que ahora era mi novio desde hacía 2 años, notó mi calma cuando le conté sobre la carta. ¿No te afectó para nada?, preguntó con curiosidad. Para nada, confirmé. Esas personas ya no tienen poder sobre mí. No me pueden lastimar, no me pueden ayudar, no pueden afectarme de ninguna manera. Son simplemente extraños que una vez tuvieron acceso a mi vida. Esa noche, while preparaba la cena en mi hermosa cocina, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida, desde la niña insegura que siempre se sentía fuera de lugar, hasta la mujer exitosa y respetada que era ahora. Mi teléfono sonó con una notificación de mi aplicación bancaria. Era el depósito mensual de los ingresos de las propiedades que había recuperado. Más de 150,000 pesos que llegaban automáticamente a mi cuenta cada mes. Nunca me cansaré de ver esos depósitos, le dije a Manuel con una sonrisa. No porque necesite el dinero, sino porque representan justicia cumplida. Y por eso te amo, respondió, besándome suavemente. Porque convertiste tu dolor en propósito, tu trauma en triunfo. Esa noche, mientras dormía en mi cama king size en mi casa propia, pagada con mi dinero legítimamente recuperado, pensé en la mujer que había sido en esa fiesta de aniversario hace 3 años. La mujer humillada públicamente, que se había quedado parada en silencio mientras su mundo se desmoronaba. Esa mujer había muerto esa noche. En su lugar había nacido alguien nuevo, una mujer que sabía su valor, que no toleraba abuso, que luchaba por la justicia sin importar el costo. La traición más cruel de mi vida se había convertido en el catalizador para mi liberación más completa, y aunque el precio había sido alto, el resultado había valido cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, porque finalmente, después de 32 años, era libre. 5 años han pasado desde aquella noche de confrontación que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas desde mi oficina en la clínica, que se ha convertido en la más respetada de la ciudad para víctimas de trauma familiar, puedo decir con certeza que la decisión de enfrentar a mis abusadores fue la mejor que jamás he tomado. Mi clínica ahora emplea a 12 personas, incluyendo psicólogos especializados, trabajadores sociales y 2 abogados de tiempo completo. Hemos ayudado a más de 200 familias a escapar de situaciones de abuso y a recuperar activos robados por un valor total de más de 20 millones de pesos. Doctora Ruiz, usted cambió mi vida, me dijo ayer una de mis pacientes, una mujer de 40 años que había recuperado la herencia que su hermano le había robado. No solo me ayudó a recuperar mi dinero, sino que me enseñó que merezco respeto. Estas palabras se han vuelto comunes en mi consulta, y cada vez que las escucho, pienso en esa versión anterior de mí misma que se sentía indigna de amor y respeto. Manuel y yo nos casamos el año pasado en una ceremonia íntima en el jardín de nuestra casa. Digo, nuestra, porque él se mudó a mi propiedad, respetando completamente que esta casa representa mi independencia y mi triunfo personal. Nunca me casaría contigo por tu dinero, me había dicho cuando hablamos por primera vez sobre el matrimonio. Me caso contigo por tu fuerza, tu inteligencia y tu capacidad de transformar el dolor en poder. Mi tía Esperanza, que ahora tiene 70 años, se ha convertido en mi figura materna verdadera. Almorzamos juntas todos los domingos, y ella nunca pierde la oportunidad de decirme lo orgullosa que está de la mujer en que me he convertido. Tu verdadero padre, Roberto, estaría tan orgulloso, me dice regularmente. Sé que estás cumpliendo el destino que él soñó para ti. A través de los años he recibido noticias esporádicas sobre mi familia adoptiva, principalmente a través de Carlos, quien mantiene un contacto mínimo con ellos por obligación familiar. Ricardo, mi padre adoptivo, sufrió un infarto hace 2 años. Sobrevivió, pero sus problemas de salud lo forzaron a jubilarse anticipadamente. Vive ahora en una pensión del gobierno, que es una fracción de lo que una vez ganaba robando mi herencia. Esperanza, mi madre adoptiva, desarrolló artritis severa que limita su capacidad de trabajo. Vive día a día con los ingresos mínimos de su trabajo de medio tiempo en la tienda de ropa. Preguntaron si querías saber sobre la salud de tío Ricardo, me contó Carlos después del infarto. Les dije que no creía que te interesara. Tienes razón, le confirmé.
Sus problemas de salud no me conciernen más de lo que los míos les concernían a ellos durante 30 años. La situación de Alejandra ha sido particularmente devastadora. Su divorcio de Patricio se finalizó hace 3 años con términos que la dejaron prácticamente sin nada. Patricio obtuvo la custodia principal de los niños, citando la inestabilidad emocional y financiera de Alejandra como resultado del escándalo familiar. Está trabajando doble turno como recepcionista y limpiando oficinas por las noches, me informó Carlos. Los niños la visitan solo un fin de semana al mes. Esta información no me produjo satisfacción maliciosa, pero sí confirmó algo importante. Las acciones tienen consecuencias reales y duraderas. Alejandra estaba experimentando por primera vez en su vida lo que significaba luchar sin privilegios no merecidos. El mes pasado, recibí una noticia que me sorprendió. Alejandra había intentado suicidarse tomando una sobredosis de pastillas para dormir. Fue encontrada por un vecino y hospitalizada a tiempo. Está pidiendo verte, me dijo Carlos con vacilación. Dice que necesita disculparse contigo antes de intentarlo de nuevo. Manuel y yo discutimos largamente esta situación. Él me apoyó completamente en cualquier decisión que tomara, pero me ayudó a procesar mis sentimientos al respecto. No le debes nada a esa mujer, me recordó. Pero si decides verla, hazlo por ti, no por ella. Después de mucha reflexión, decidí visitar a Alejandra en el hospital psiquiátrico donde estaba internada. No por compasión hacia ella, sino porque quería cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. La encontré en una habitación pequeña y estéril, muy diferente de los entornos lujosos donde había vivido la mayor parte de su vida. Se veía demacrada, envejecida prematuramente, una sombra de la mujer radiante que había sido cuando vivía de mi dinero robado. Valeria, susurró cuando me vio, las lágrimas comenzando a fluir inmediatamente. No pensé que vendrías. Tampoco estaba segura de que vendría, admití, sentándome en la silla de visitantes, pero decidí que necesitaba verte una última vez. Sé que no merezco tu perdón, comenzó con voz quebrada. Sé que no merezco nada de ti después de todo lo que pasó, pero necesitaba que supieras que he pasado estos 5 años entendiendo finalmente lo que te hicimos. La escuché sin interrumpir mientras describía cómo había llegado a comprender la magnitud del abuso que había sufrido y cómo ella había sido cómplice de ese abuso durante décadas. Perdí a mis hijos, continuó sollozando. Perdí mi matrimonio, mi casa, mi reputación. Y lo peor de todo es que sé que me lo merecía. Vivimos como parásitos de tu sufrimiento durante 30 años. Tienes razón, dije simplemente. Sí te lo merecías. Mis palabras la golpearon como una bofetada, pero no retrocedí. Era la verdad, y la verdad era lo que había faltado en nuestra familia durante demasiado tiempo. Pero, continué, el hecho de que entiendas la gravedad de lo que hicieron no significa que yo tenga que perdonarte o ayudarte. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo quería que supieras que no hay día que no piense en el daño que te causamos, que no me odie a mí misma por haber sido tan ciega y egoísta durante tanto tiempo. Tu autocompasión no es mi responsabilidad, respondí con firmeza. Has tenido 5 años para procesar esto. Yo tuve 32 años para vivir con las consecuencias de sus decisiones. Me puse de pie para irme, habiendo dicho todo lo que necesitaba decir. Valeria, por favor, me suplicó una última vez. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? ¿Alguna posibilidad de que podamos tener algún tipo de relación? Me detuve en la puerta y me volví para mirarla directamente a los ojos. Alejandra, perdón implica que la persona que causó el daño ha demostrado cambio genuino y ha hecho restitución real por su comportamiento. Tú has perdido todo como consecuencia natural de tus acciones, no porque hayas elegido hacer lo correcto. Hice una pausa para asegurarme de que entendiera completamente mis siguientes palabras. El perdón se gana, no se pide, y algunas heridas son demasiado profundas, algunos daños demasiado sistemáticos, como para ser reparados con simples disculpas. Salí del hospital sintiendo una tranquilidad profunda. No porque hubiera perdonado o encontrado reconciliación, sino porque había confirmado que había tomado el camino correcto. Mi vida sin ellos era infinitamente mejor que cualquier vida que hubiera podido tener manteniéndolos en ella. Esa noche, Manuel y yo cenamos en nuestro restaurante favorito para celebrar no solo el cierre de ese capítulo, sino la vida extraordinaria que habíamos construido juntos. ¿Te sientes diferente después de verla?, me preguntó mientras brindábamos con champán. Me siento libre,
respondí honestamente, completamente libre de cualquier conexión emocional con esa parte de mi pasado. Mientras regresábamos a casa en nuestro automóvil, pasamos por el vecindario donde había crecido. La casa familiar había sido vendida años atrás para pagar parte de la restitución ordenada por el tribunal. Ahora era el hogar de una familia joven con niños pequeños que jugaban en el jardín. ¿Te duele ver esa casa?, preguntó Manuel. En absoluto, respondí sinceramente. Esa casa nunca fue realmente mi hogar. Mi hogar es donde estoy amada, respetada y valorada por quien realmente soy. Hoy, mientras termino de escribir esta reflexión sobre los eventos que transformaron mi vida, puedo decir con absoluta certeza que no cambiaría nada de lo que pasó. La traición que sufrí fue cruel e injusta, pero también fue el catalizador que me llevó a descubrir mi verdadera fuerza y propósito. Mi clínica continúa creciendo. El mes que viene abriremos una segunda ubicación para atender la creciente demanda de nuestros servicios. Hemos comenzado a entrenar a otros profesionales en nuestros métodos para que puedan replicar nuestro modelo en otras ciudades. Tu historia ha inspirado un movimiento, me dijo recientemente una periodista que estaba escribiendo un artículo sobre el impacto social de mi caso. Has dado voz a miles de víctimas de abuso familiar que antes no sabían que tenían derechos. Mi matrimonio con Manuel es más fuerte cada día. Hemos comenzado a hablar sobre tener hijos, algo que antes me aterrorizaba porque no tenía un modelo de familia saludable. Pero ahora entiendo que podemos crear el tipo de familia que ambos merecemos. Nuestros hijos van a crecer sabiendo que son amados incondicionalmente, me dijo Manuel la semana pasada. Van a crecer viendo a una madre que nunca permitió que el abuso definiera su vida. En cuanto a mi familia adoptiva, he llegado a una paz completa con su existencia en mi pasado. No los odio, no los extraño, no pienso en ellos excepto cuando alguien me pregunta sobre mi historia. Se han convertido en personajes de una historia que una vez viví, pero que ya no define mi presente o mi futuro. La traición más dolorosa de mi vida se convirtió en el regalo más grande que jamás recibí. Me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, más valiosa de lo que me hicieron creer, y más capaz de crear cambio positivo de lo que alguna vez soñé. Para cualquier persona que lea esto y que esté sufriendo abuso familiar, quiero que sepan, ustedes merecen respeto, amor genuino y justicia. No permitan que los abusadores los convenzan de que el perdón es más importante que la protección personal. No permitan que la culpa los manipule para mantener relaciones tóxicas. La familia verdadera no abusa, no roba, no humilla, no traiciona. La familia verdadera protege, apoya, celebra y ama incondicionalmente. Si las personas que comparten su sangre no pueden hacer esto, entonces busquen familia en otras partes. Porque al final, la sangre no hace a la familia. El amor, el respeto y la lealtad genuina, sí. Y yo he encontrado mi familia verdadera, en Manuel, en mi tía Esperanza, en mis primos que me apoyaron, en mis pacientes que me inspiran y en la comunidad que he ayudado a construir. Esta es mi vida ahora. Una vida de propósito, dignidad y justicia bien merecida. Una vida que construí sobre las cenizas de la traición, más fuerte y más hermosa de lo que hubiera sido posible sin haber pasado por el fuego. Y no cambiaría ni un solo momento de este viaje extraordinario hacia la libertad. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.